Café y Palabra. Un podcast con Ariel Muñoz, mi papá, Y Laura, mi hija. Bienvenidos. y nuevamente le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a nuestro podcast Café y Palabra. Hola, papi. Hola, Lau, qué gusto. Bueno, queremos recordarles que este es nuestro segundo episodio de una serie que se llama Cómo tener una familia saludable. Y en el anterior episodio hablamos de temas importantes, de conceptos y temas súper interesantes. Y uno de los que más me llamó la atención fue que todos los miembros de la familia cumplen sus roles. Y hemos visto familias que tienen sus roles como mezclados en diferente lugar en donde no deben estar. Y una familia saludable cumple sus roles y sus funciones de manera correcta, como fueron creados. Asimismo también las familias, cada una de las personas de las familias tienen ese potencial para ser de bendición en el hogar. Y cuéntame a ti, ¿qué te quedó? Bueno, a mí algo que me quedó grabado es que las buenas familias no nacen de la nada. Que eso es algo que es muy importante porque ya nos deja allí un desafío y es actuar, trabajar para tener una familia saludable. Así es. Bueno, papi, cuéntanos cuál es el punto que vamos a hablar en este podcast. Dentro del desarrollo de cómo tener una familia saludable, pues hay varios aspectos. Algunos de ellos ya los trabajamos en la introducción, en el episodio anterior. Pero hoy quiero que hablemos de algo muy importante, de cómo tener una familia saludable. Y es que una familia saludable es aquella en la que se expresa el amor abiertamente. Así es, me parece un punto importante para nosotros como familia, sobre todo para ti y para mí, ¿verdad? Claro que sí. Y yo sé por qué tú lo dices. Laura, a ver, o mejor, ¿por qué tú lo dices eso? ¿Por qué dices eso? Ok, bueno, para los que no nos conocen, nosotros, mi papá y yo, tenemos caracteres y temperamentos muy parecidos. Y con toda sinceridad podemos decirles, bueno, que a los dos nos cuesta solo un poquito expresar el amor abiertamente. Estamos creciendo. Sí, sí Bueno, es, así es. exacto. Entonces, como Laura lo dice, y gracias por tu sinceridad, Laurita, nos cuesta un poco ser expresivos. Uno sabe que en el corazón hay amor por el cónyuge, en el corazón hay amor por el hijo, por la hija, en el corazón hay amor por las personas, pero bueno, más adelante en otros podcasts vamos a estar hablando de estos aspectos también. Entonces, como nos parecemos tanto, nos cuesta un poco ser expresivos, ¿cierto? Sí. Y por eso, pues Laura lo dice con libertad y con sinceridad, que nosotros estamos creciendo en esa parte de expresar el amor abiertamente, ¿cierto? Así es, pero bueno, cuéntanos acerca de este punto. Este es un aspecto bien importante porque el ser humano ha sido creado para amar y ser amado. Y el ser humano tiene como creación esa necesidad primaria, es decir, amar y ser amado, y que eso sea expresado. Ese es uno de los aspectos determinantes, el amor. Entonces, una familia saludable, desde este primer aspecto, es aquella en la que se expresa el amor abiertamente. El amor que incluye, el amor incluye sentimientos, pero no solo sentimientos, el amor incluye amar con el amor de Dios. Y aquí pudiéramos hablar de 3 aspectos claves del amor de Dios, para que vayamos como estructurando este pensamiento. Y es que el amor de Dios desde la Biblia nos habla que Dios ama con misericordia, con gracia y con justicia. ¿A ti te gustaría saber un poco qué significa cada una de estas? Así es, claro que sí. Por ejemplo, ¿tú qué entiendes por misericordia, Laura? Bueno, es que algo que
yo entiendo, antes que entrar a este tema, es que nosotros como familia muchas veces nos damos muy duro. O sea, podemos ser misericordiosos o tener gracia y tener amor con las demás personas, con las palabras, aún con los abrazos. Pero cuando quizá entramos a nuestra casa, la misericordia, la gracia, el perdón, el amor, como que se elimina del hogar. ¿Por qué? Porque como vivimos con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro esposo, todos los días llega un momento como que, no sé, yo podría decirle que es como el límite de la gracia. Ya se me acabó la misericordia y ya se me acabó el perdón. Entonces, pues sí quisiera que hablaras un poco más, como que ampliaras esos temas. Sí, y para poderlo ampliar necesitamos definir cada uno de estos aspectos de lo que es la misericordia, la gracia y la justicia. Porque como lo estaba mencionando anteriormente, pues este es el amor con el que nosotros también estamos llamados a amar a los demás, es decir, con el amor de Dios. Sí. Y unas definiciones sencillas, pero así claras, la misericordia es no dar lo merecido. Uh-huh. Esa es una definición sencilla. Misericordia es no dar lo merecido. Es decir, cuando uno tiene inconvenientes con algún miembro de la familia, uno como que dice, y yo quisiera ahorcarlo, ¿cierto? Aún el padre al hijo. Quisiera castigarlo. Tú me estás pasando como cuenta de cobro. Pero en ese momento, misericordia y misericordia. Eso le pasó a una mamá que decía, cuando mi hijo era pequeño, cuando mi hijo era pequeño, yo decía, ay, es tan tierno que me dan ganas de comérmelo. Uh-huh. Pero cuando ya fue adolescente y le dio problemas, decía esta mamá, ¿por qué no me lo comí? ¿Por qué no acabé con él? Entonces, la misericordia es no dar lo merecido. Porque nosotros a veces vamos a querer entrar de una vez a pasar la cuenta de cobro y hacer tener la acción que uno quisiera tener para cobrar, digámoslo así, por lo que la persona ha hecho o por el problema al que se ha presentado. La gracia es dar lo inmerecido. Y en este caso, si nosotros lo miramos desde la óptica de la Biblia y desde la óptica de Dios, porque estamos hablando que necesitamos amar con el amor de Dios, que está reflejado en estos aspectos, la gracia al dar lo inmerecido, ¿qué es lo más inmerecido que Dios nos ha dado a nosotros? El perdón por medio de Jesús. Exactamente. No hay mejor ni mayor manifestación de la gracia de Dios que el perdón. Ninguno de nosotros mereceríamos el perdón. Ninguno de nosotros mereceríamos ser amados de Dios y por Dios, como la palabra del Señor lo dice. Pero ahí entra a operar la gracia de Dios. Entonces, el amor de Dios se evidencia en la misericordia, que es no dar lo merecido, y la gracia, que es dar lo inmerecido. De la misma manera, eso también debe manifestarse y debe aplicar en la vida de las relaciones familiares. Si queremos tener una familia saludable y expresar el amor abiertamente. Uh-huh. Ok, hemos visto la misericordia, la gracia, pero yo pienso que también es importante la justicia en las relaciones de la familia, ¿verdad? Sí, así es, Laurita. Y esos tres aspectos hacen parte del carácter de Dios y de la expresión del amor de Dios para con el ser humano. Misericordia, no dar lo merecido, gracia, dar lo inmerecido, y la justicia, que la justicia es dar lo merecido. Y aquí lo mejor que pudiéramos expresar desde la justicia, desde dar lo merecido, es la disciplina de Dios. La Biblia dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la justicia, que lo podemos definir de una mejor manera como la disciplina, hace parte del amor. Y eso lo debe entender el padre y lo debe entender el hijo. Uh-huh. Un padre que no tenga claro que la disciplina es un ingrediente del amor, va a dejar a sus hijos sin disciplina. Así es. Pero también un hijo que no tenga claridad que la disciplina es una manifestación del amor del padre o de los padres, pues se va a enojar cuando los padres lo disciplinan. Así es. ¿Cierto? Entonces van a protestar. Además que yo creo que aquí en este primer aspecto
que es expresar el amor abiertamente, es algo importante para los hijos, y yo sé que los que me están escuchando me van a dar la razón, los hijos, y es ver que sus papás, que nuestros papás se puedan expresar el amor abiertamente. Yo pienso que para nosotros como hijos es algo importante ver cómo nuestros padres se dan palabras de cariño, palabras de amor, y a pesar de los años, o sea, ¿cuántos años llevan ustedes de casados? 25, ya vamos caminando 26. 25 años, y aún así seguir mostrando el afecto, el amor en las palabras, en las caricias, en las actitudes. Eso es algo muy importante para nosotros como hijos. Así es, entonces, al hablar de este elemento, de este aspecto importante de cómo tener una familia saludable y es expresar el amor abiertamente, estamos hablando del amor que no incluye solo sentimientos, sino que ama con el amor de Dios, la misericordia, la gracia y la justicia, pero también con el amor integral, como tú bien lo mencionabas ahora, Laurita, lo que tiene que ver con, por ejemplo, con las palabras. Uh-huh. Una palabra que a ti te gusta o te guste que yo te haya dicho como papá, por ejemplo. Hermosa. Caracha. Hermosa. ¿Sí? Sí. Exacto, entonces eso nutre, ¿cierto? Porque las palabras son como combustible, un combustible emocional. Entonces vale la pena preguntarnos en esta hora, ustedes allá que están escuchando este podcast y nosotros también aquí, porque como bien lo hemos hablado, nosotros también estamos aprendiendo, estamos creciendo, no somos producto terminado todavía y cada día es una posibilidad para crecer, para mejorar en esto de expresar el amor abiertamente. Pero sí vale la pena preguntarnos en esta hora, ¿cómo son nuestras palabras hacia aquellas personas a quienes debemos expresarle el amor abiertamente? De pronto somos muy escasos en las palabras entre esposos. Se da mucho esto de la expresión abierta del amor por medio de palabras cuando se es novio. Así es. Pero a veces la persona se casa, los cónyuges ya son esposos después de varios años y como tú bien lo mencionabas ahora, ya ni siquiera hay una palabra de amor. ¿Se ha perdido eso? Sí. Se ha perdido esas palabras con los hijos, con las personas que están rodeándonos. Entonces, poder practicar esto del amor integral por medio de las palabras, pero también por actitudes y acciones, ¿no? Hay acciones que manifiestan el amor, hay actos de amor que se deben realizar al interior del hogar. Entonces, y eso entre todos los miembros de la familia, entre esposos, padres, hijos, hermanos, etcétera. No hay que dejar a los hermanos de lado. También es algo muy bonito también poder expresar el amor con las caricias, con las palabras entre hermanos. En mi experiencia, mi hermano es muy cariñoso, muy, muy, muy cariñoso, y la verdad es algo que yo disfruto mucho y que por supuesto también necesito expresar yo con mi hermano también. Así es, y a propósito, un saludo cordial para todos los que nos escuchan en Argentina. Sabemos que hay personas que también nos escuchan allí en Argentina, en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Río de la Plata. Hay oyentes de nuestro podcast, así de que un abrazo y un saludo especial. Saludos a Mateo. Mi otro hijo. Dentro de este aspecto de expresar el amor abiertamente, hay un elemento que no podemos desconocer ni dejar pasar por alto, y es que parte de expresar el amor abiertamente es que hay que permitir el enojo. ¿Y cómo es eso? El ser humano tiene un sentimiento natural y es enojarse. Pero ¿dónde está la clave de esto como parte de la expresión del amor abiertamente? Y es permitir el enojo, pero el enojo correcto. Entonces, creo que en el siguiente episodio vamos a estar ampliando un poquito más de permitir el enojo, pero el enojo correcto. Así es. Bueno, tuvimos un tiempo especial. Muchas gracias a todos los que nos escucharon en este episodio. Gracias por estar con nosotros. Los invitamos nuevamente a que se suscriban a nuestro podcast. Y en el siguiente episodio tendremos ampliaremos mucho más sobre este tema de cómo tener una familia saludable. A propósito, Laura, el próximo episodio vamos a estar hablando de un aspecto dentro del cómo tener una familia saludable que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Eso es algo bien importante.
Así es, así que los invitamos a que nos puedan escuchar. Bendiciones.